Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Iregui. Soy vicepresidente de ventas para la región de Latinoamérica para industrias de seguros y salud. Es un placer estar acá con ustedes y básicamente hoy vamos a hablar un poco de la construcción de ecosistemas digitales en temas de seguros en un contexto muy marcado por innovación. Un poco a nivel de la agenda, de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar un poco del impacto de las InsurTechs en temas de innovación. Vamos a ver algo de tendencias de industria y ahí básicamente vamos a entrar a hablar ya de alguna forma de la visión de Salesforce, cómo se está transformando ese ecosistema de seguros sobre la base de 4 pilares, digámoslo así, claramente identificados. Uno que tiene que ver con la omnicanalidad para hacer leverage del ecosistema completo, las prioridades que se están marcando sobre la base de automatización de procesos relacionados con, digámoslo así, la cadena de valor de seguros. Vamos a hablar también de innovación alrededor de estrategias centradas en el cliente y al final vamos a terminar con temas relacionados con, digámoslo así, la cadena de distribución, agentes y de alguna forma también tocando, digámoslo así, no haciéndolo, digámoslo así, excluyente digámoslo así, de los diferentes agentes o los diferentes tipos de agentes y canales que eventualmente manejan las aseguradoras. Al final vamos a tener una sesión de un espacio para manejar preguntas y respuestas y bueno, vamos adelante. Ok, a nivel de innovación, parte de lo que de alguna forma estamos viendo en el mercado y de alguna manera respaldado también por lo que de alguna forma están poniendo analistas de mercado sobre la mesa, particularmente las InsurTechs de alguna forma han catalizado esos procesos de innovación que hoy en día se ven reflejados en desarrollos de productos personalizados, donde eventualmente las propuestas de valor están enfocadas en reconocerle a los clientes, digámoslo así, su buen manejo, su buen comportamiento en términos de retirarse del riesgo. Entonces, es así como vemos el caso de seguros de vida, donde dependiendo de los hábitos saludables que pueda tener una persona, el valor de su prima empieza a decrecer. Si hace ejercicio, si come saludable, si cumple con algunos, digámoslo así, chequeos médicos regulares, su prima de seguros empieza a bajar. De la misma forma, vemos cómo se empieza a integrar la telemática, digámoslo así, al caso de los seguros de vehículos, donde las lecturas en tiempo real de los hábitos de conducción pues esencialmente llevan a una reducción en los valores de prima que los asegurados terminan pagando. Ese es un primer punto, digámoslo así, de innovación que viene directamente relacionada con la contribución de las InsurTechs a la industria de seguros. Un segundo punto está de alguna forma identificado con la utilización de modelos de Machine Learning para determinar
el valor potencial, el lifetime value de los clientes, que en otras palabras es la utilidad o el resultado técnico que van a dejar esos clientes en las aseguradoras, que de alguna forma se complementan con los modelos tradicionales de underwriting y que al mismo tiempo incluyen fuentes terceras para llegar a determinar las estructuras de precios correctas, obviamente pasando por todos los análisis de elasticidad. Y el tercer punto que tiene que ver con, digámoslo así, cómo el COVID de alguna forma ayudó a catalizar todos esos procesos y de alguna forma a poner en la agenda de todas las aseguradoras los temas de omnicanalidad. En Colombia, particularmente el hablar de la vista única del asegurado en un contexto omnicanal es algo que está bastante caliente en todas las aseguradoras. Y esto al final del día lo que implica es la integración de canales tradicionales como el canal de agentes, el mismo canal de bancaseguros, retail, affinity, con los canales digitales, que hoy en día esos canales digitales ya no están limitados al uso de aplicaciones o temas web responsive, sino también están incluyendo eventualmente temas transaccionales con WhatsApp y lectura de otro tipo de redes sociales. Entonces, al final del día, parte del movimiento hacia lo digital implica cómo se definen estrategias de convivencia de canales tradicionales con nuevos canales digitales y cómo todo esto de alguna forma se articula en un contexto de omnicanalidad. ¿Ok? Pero esto de alguna forma es también importante verlo en un contexto de cifras, donde al final del día, cuando vemos el total invertido a nivel de mercado, en lo que hoy en día llamamos InsurTechs, desde el año 2016 y aún con un decrecimiento fuerte o con una desaceleración que se vio en los dos primeros trimestres del año pasado por cuenta de la pandemia, básicamente se consolida un crecimiento del 38% compuesto durante los 4 años. Si lo miramos esto como el crecimiento de un sector económico, es bastante acelerado. Más allá cuando, digámoslo así, lo comparamos contra lo que se considera hipercrecimiento a nivel de sector de empresa, donde una empresa que eventualmente crece por encima del 40% sostenido anual ya se considera estar, digámoslo así, clasificado como en hipercrecimiento. Realmente que un sector de la economía a nivel mundial crezca el 38% es bastante diciente de lo que está ocurriendo en el mercado. Ahora, inicialmente esto arranca con InsurTechs puras, pero lo que está ocurriendo durante los últimos meses es que adicional a que las aseguradoras tradicionales están haciendo, digámoslo así, inversiones para de alguna forma ganar en capacidades de ejecución similares a las de las InsurTech, al mismo tiempo están entrando en modelos de negocio, típicamente MGAs o empresas que arrancan desde cero, que arrancan a ser nativos digitales. Y de alguna forma este movimiento no solo es dentro del sector asegurador, sino empezamos a ver empresas del sector de manufactura o del sector retail que le están apostando también al tema digámoslo así, del sector asegurador. Un ejemplo de esto es la alianza o el joint venture que hacen Swiss Re con Daimler-Benz en Europa para, de alguna forma, ponen en el mercado un MGA que básicamente utiliza la información disponible de los computadores en los vehículos para, sobre la base de los criterios de conducción o de los hábitos de conducción, redefinir productos de una mejor manera. Entonces, acá hay combinación de empresas tradicionales que le están apostando también no solo los InsurTech puros, sino también las aseguradoras que hoy en día a través de MGAs y de vehículos de inversión muy rápidos se están montando, y players adicionales que en su momento no eran, digámoslo así, players del sector seguros que están entrando y hace parte de todo este crecimiento acelerado. Ahora, parte de lo que de alguna forma nos deja el COVID como parte de un proceso de aceleración es un imperativo digital, donde todo lo que existe de alguna forma tiene que empezar a convivir con estrategias que le apuntan a lo digital
y no es cuestión del azar que el 93% de los ejecutivos del sector seguros encuestados afirman que básicamente una gran proporción de sus procesos de negocio y de sus productos tienen una cuenta pendiente con el proceso de digitalización. Acá empezamos a hablar y a aterrizarlo a nivel de conceptos de la realización de la omnicanalidad, de cómo se pueden ir generando experiencias personalizadas sobre la base de que el seguro se acomode a los comportamientos, a las experiencias y en últimas, digámoslo así, dándole plena autonomía al asegurado de manejar su póliza, al mismo tiempo que hablamos de coberturas que son a la medida. Y un ejemplo de esto es cómo en algunos casos algunas aseguradoras ya están permitiendo que básicamente en el contexto, por ejemplo, de un seguro de auto, las personas, de un seguro de auto tradicional, las personas empiezan a manejar los montos de responsabilidad civil, las coberturas adicionales, las asistencias que sean opcionales y demás, para incluso el monto de deducible que se pueda manejar, para que al final del día prácticamente el asegurado pueda manejar el valor de su prima y garantizar las coberturas que le hacen sentido. En esta misma línea vienen obviamente pues los modelos que van por consumo, donde una persona, y de nuevo con el tema de automóvil, que es bastante representativo en lo que de alguna forma es la operación típica que ha venido siendo la operación de las InsurTech, donde una persona compra determinada cobertura en kilómetros y eso se extiende a lo largo del tiempo. Y otro de los puntos que de alguna forma trae este imperativo digital es la ejecución instantánea de los procesos, y esto aplica tanto para procesos de cotización, suscripción y emisión, como para los procesos que tienen que ver con reclamación. Más adelante vamos a ver cómo hay empresas que hoy en día están habilitando esos procesos digitales de reclamación con scopes que básicamente se resuelven en el mismo día. Cuando digo scopes es desde la primera notificación de pérdida hasta la autorización de pago. Hay empresas que hoy en día lo están haciendo en el mismo día, y de igual forma hay empresas que productos no tradicionales, a través de integraciones sobre el proceso de negocio mismo, están avanzando con temas que les permiten hacer procesos de suscripción y emisión en tiempo real. Okay. Ahora, parte de cómo ha venido evolucionando en términos de prioridades al interior del sector asegurador, hay 3 puntos que de alguna forma tienen un comportamiento al alza sobre encuestas anteriores. Lo primero es la implementación de nuevas tecnologías. Y hay una realidad para, de alguna forma, el sector en términos de aseguradoras tradicionales, donde gran parte de las herramientas con las que cuentan hoy en día se identifican como una barrera para habilitar procesos de innovación. Fueron herramientas que de alguna forma se concibieron para soportar muy bien el end-to-end de una póliza, pero que no fueron concebidas en un contexto digital y de omnicanalidad como el que estamos viviendo ahora. El segundo punto es el desarrollo de nuevos productos y servicios. El tema de poder manejar productos bajo consumo, productos enfocados en la experiencia, productos enfocados en la utilización, hace que las aseguradoras empiecen a variar sus productos tradicionales para poder de alguna forma entrarle a estos modelos, digámoslo así, de negocios que empezaron a ser disruptivos. Hoy en día ya se vuelven de alguna forma casi que un must para todas las organizaciones. Y el otro punto que viene en ascenso es la automatización de procesos, que lo vamos a ver en detalle más adelante, pero en resumidas, parte de lo que adicionalmente nos deja el COVID en términos de lo que están buscando los asegurados es que un 68% de ellos de alguna forma manifiesta de manera abierta que sus expectativas en términos de las capacidades digitales que tienen las aseguradoras se incrementó de manera sustancial. Ahora, ya entrando en materia de cómo Salesforce de alguna manera aborda esta situación de industria,
digámoslo así, requerimientos de innovación muy rápida, de prototipado de productos, de poder ejecutar sobre ambientes omnicanales. Y básicamente lo que, digámoslo así, se basa en 4 pilares principales. Uno es la habilitación de omnicanalidad, y básicamente acá hablamos de soportar todos los canales, de nuevo, tradicionales, digitales y no tradicionales que una aseguradora de alguna forma tiene. La evolución, que es un punto, digámoslo así, muy álgido en aseguradoras tradicionales, digámoslo así, la evolución del canal tradicional, del canal de agentes y de brokers hacia un Trusted Advisor digital que pueda manejar mejores experiencias alrededor del asegurado. El centramiento, la innovación centrada en el cliente, y acá pues básicamente cae en los modelos de negocio, en el diseño mismo de las coberturas que permiten manejar estos productos modulares por consumo, y eventualmente llegar a manejar productos que tienen coberturas que usualmente son de diferentes ramos y que bajo el landscape actual de tecnología para las aseguradoras es bastante complejo de articular. Y obviamente, de nuevo, la automatización de procesos, la ejecución en tiempo real, es parte de lo que de alguna forma habilitamos. Entremos, digámoslo así, a nivel de omnicanalidad. Y para hablar de omnicanalidades, creo que es importante tener en cuenta lo que ha sido la historia y la evolución de los canales de distribución y de lo que está ocurriendo en este momento. Si bien es cierto que las InsurTech han acelerado todo el proceso de digitalización, y básicamente a nivel de ejecutivos de seguros el 70% asegura que esa competencia sana que trajo las InsurTechs de alguna forma ha acelerado la utilización de tecnología al interior de las organizaciones de seguros. Pues todavía hay un espacio bastante grueso por recorrer. En la misma forma, el 64% de los ejecutivos de seguros le apunta a que las experiencias directo al consumidor se van a incrementar. Caso concreto, digámoslo así, los modelos de autoservicio a través de canales digitales para productos que son tradicionales es parte de lo que de alguna forma ya se ve como tendencia marcada. Y adicionalmente, y es, digámoslo así, súper importante, el tema de mantener, un 73% habla de la relevancia, que hay que mantener la relevancia de los canales tradicionales a nivel de agentes y brokers. Entonces, parte de lo que implica esto es un repotenciamiento de esos canales. Lo que genera de alguna forma estos modelos optimizados es que se eliminan las ineficiencias, y de alguna forma alrededor de la gente lo que se termina buscando es construir un agente con una visión mucho más amplia digámoslo así, de esa vista consolidada del asegurado, con mejores herramientas y que de alguna forma se convierta en un Trusted Advisor de verdad para su cliente en temas de productos de seguros. Algunos casos donde nosotros hemos hecho esto de manera exitosa, hablamos por ejemplo de Grupo Atlas, y acá esencialmente hablamos de acelerar procesos de innovación acompañado de un time to market muy rápido. En Grupo Atlas, en 4 meses se habilitan y se implementan 2 productos de hogar relativamente complejos. En Canada Life, en 7 meses, digámoslo así, se monta toda la plataforma digital para el soporte de seguros de vida y de retiro y de manejo de beneficios de grupos. Y en Seguros Monterrey, en México, en 8 meses se hace el deployment de más de 80 productos para ser comercializados por una red de agentes dependientes e independientes, mayormente independientes, en 8 meses con capacidades de cotización hasta emisión. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo, en vez de competirle al negocio del agente con tecnologías digitales y demás, lo que se hace es potenciarlo y llevarlo al siguiente nivel. Parte de lo que mencionaba Santiago Ontañón, que era el CEO de Seguros Monterrey en su momento, era la capacidad de darle mayores herramientas a los agentes en campo y que no tuvieran que estar yendo a la oficina a desarrollar papeleo, que fueran completamente autosuficientes en esos ciclos
de suscripción que hacen en frente del cliente. Y la verdad es que la productividad tuvo un incremento bastante fuerte. Ok, ahora vamos a hablar de el segundo pilar que nosotros estamos viendo, que se llama, básicamente, que le apunta a la automatización de procesos. Y acá, pues, esencialmente, de nuevo, creo que parte de lo que van a estar oyendo digámoslo así, en la medida en que vamos avanzando es, nos estamos basando mucho en lo que están diciendo los clientes, en lo que está diciendo la industria, en lo que están diciendo los analistas, y eso es parte de lo que Salesforce de alguna manera refleja digámoslo así, en su suite de productos, y más que de productos, de funcionalidad que soporta la industria de seguros. En ese sentido, el 85% de las aseguradoras que están orientadas a crecimiento hablan de la automatización como la principal prioridad en ejecución en este momento. Y de hecho, es el caso número uno de utilización de recursos y de inversión en este momento, todo lo que está relacionado con el procesamiento de claims o de siniestros. Y de alguna forma, McKinsey, en un estudio que hace, habla de que hacia el año 2030, prácticamente todos los procesos operacionales que están dentro de la cadena de valor de seguros van a sufrir automatizaciones o digitalizaciones significativas, lo que va a llevar a una simplificación, digámoslo así, extraordinaria en términos de experiencia, tanto a nivel de asegurados como a nivel de agentes e intermediarios. Ahora, estos procesos de automatización aplican a lo largo de toda la cadena de valor. Hablamos de automatización a nivel de manejo de leads, muy relacionado con el canal asesor, donde eventualmente los leads más calientes y los que tienen mayor potencial de convertirse en ventas para la organización se prioriza sobre ellos, y hay un manejo, de alguna forma, si se quiere, inteligente digámoslo así, de los leads y de esos ciclos comerciales. Automatización también se da desde el punto de vista de procesos de cotización a emisión, donde encontramos aseguradoras, como les mencionaba anteriormente, que están emitiendo pólizas partiendo de procesos de cotización y demás prácticamente en tiempo real. Obviamente, en algunos casos se hacen procesos de underwriting cumpliendo cierto tipo de reglas, pero el trabajo manual esencialmente se reduce en algunos productos al 100%, en otros se reduce en un 80%, entre un 70 y un 80%. Ahora, ese proceso de automatización también aplica para los procesos de postventa, cuando hablamos de modificaciones valorables, cuando hablamos de endosos, cuando hablamos de entrar incluso modificaciones no valorables que pueden tener que ver con un cambio de dirección y demás. Todos esos procesos que eventualmente acá empezamos a ver como una manera más clara, se empiezan a combinar esos journeys de los clientes que eventualmente compran algo por un canal agente y van después a autoservicio a manejar este tipo de transacciones. Bueno, gran parte de esas transacciones hoy en día ya se pueden terminar automatizando sobre la base de la oferta de valor de Salesforce. En ese mismo sentido, los ajustes relacionados con los procesos de siniestros y reclamaciones, donde pues en algunos casos las empresas le están apuntando a tener ciertos productos que son no touch, y cuando hablamos no touch nos referimos a no touch desde el punto de vista de tener una persona que procese el claim, sino que eventualmente cumpliendo ciertos parámetros y pasos o características se manda directamente a aprobación. ¿Ok? Ahora, como lo veíamos anteriormente y lo mencionábamos, el tema de claims digitales es parte de lo que está mandando en términos de inversión, y acá arrancando de lo macro a lo micro, pues básicamente 95% de los ejecutivos de seguros buscando acelerar sus procesos de transformación en etapa post-COVID. Claims se vuelve la primera área de inversión en todas las soluciones que están o servicios de seguros que tienen plataformas en la nube, y al mismo tiempo ese tema de claims se convierte en la prioridad número uno de inversión en términos de automatización. De nuevo, básicamente el reto acá es cómo se pueden habilitar
experiencias digitales que le apunten en gran manera a poder generar journeys con la menor cantidad de interacción a lo largo del proceso, de tal forma que los procesos fluyan, digámoslo así, casi que en tiempo real. Ahora, esto está respaldado también por lo que dicen los asegurados, y al final del día el 87% de los asegurados responden que ese punto de quiebre que se da en el momento de una reclamación es parte fundamental de su decisión a la hora de continuar con esa aseguradora. Y de alguna forma, esto se puede resumir en la necesidad de confiar en mi asegurador y confiar en, digámoslo así, en la habilitación de procesos que sean sencillos, que sean digitales y que de alguna forma tengan la experiencia del asegurado en el centro de todo lo que se termina desarrollando. Perdón, que me moví un poco más rápido. Ahora, parte de la visión que nosotros tenemos de ese proceso de automatización de claims, haciendo un poquito doble clic en esto como prioridad de mercado y área de oportunidad de inversión. Básicamente arrancamos con esa primera notificación de pérdida, donde el asegurado empieza a interactuar a través de dispositivos móviles o a través del canal que así lo desee, pero esencialmente a través de un flujo que se puede volver 100% digital, empieza de alguna forma a manejar el proceso y la documentación relacionada con el siniestro. Parte de lo que se busca acá es eliminar el papeleo físico y la documentación, los ires y vueltas, y que digámoslo así, ese tipo de experiencias sean completamente simplificadas. Obviamente, como mencionábamos, en algunos casos esto está pasando a esos procesos de ajuste interno, donde cumpliendo cierto tipo de reglas, parte de estos siniestros se van al proceso ya directo de aprovisionamiento de reservas y demás para la administración del pago. Otros entran en un proceso, digámoslo así, de ajuste interno, donde eventualmente en algunos casos se hace el proceso, digámoslo así, una visita o interviene una persona en campo. En ese mismo proceso, pues parte de la habilitación de tecnologías digitales va, digámoslo así, va enfocada para que el ajustador que hace la visita pueda de alguna forma enviar su dictamen, su informe y demás desde el campo, eliminando todos los temas de procesos manuales y demás. Y al final, pues obviamente esto confluye en que primero ese claim termina reflejándose en la vista 360, digámoslo así, de la gente, y al final del día se procede con el pago, que también lleva un componente digital muy fuerte. Entonces, en esta cadena de valor hay gran parte de productos que son, digámoslo así, de coberturas sencillas, que obviamente se pueden correlacionar con el historial de siniestros que tiene la persona, y cumpliendo ciertos criterios se pueden mover a procesos automatizados de pago. ¿Ok? Ahora, algunos ejemplos de automatización de procesos que hemos visto en algunos de nuestros clientes. Ascot en Europa, básicamente una reducción del 60% en su proceso de underwriting. Azur también en Europa, 90%, perdón, reducción a 90 segundos en tiempos de cotización hasta emisión. También en Europa, emitiendo pólizas para AIG en línea de clientes privados. MedLife, que básicamente trabaja en seguros médicos, básicamente una reducción del 10% en los tiempos internos de manejo a través del uso de nuestras plataformas para segmentos de grupo, de vida grupo, anualidades, seguros médicos dentales y algunos temas de P&C. Ok, vamos al tercer pilar de lo que nosotros vemos en ese imperativo digital, y es el centramiento en el cliente y esa innovación, digámoslo así, que se refleja en las coberturas modulares o en las coberturas que se pueden manejar para construir productos diferenciados.
Entonces, al final creo que acá, como mencionábamos anteriormente, esas nuevas capacidades que adquieren las aseguradoras para manejar productos sobre demanda, productos por utilización, productos que se pueden prender y apagar en determinado momento, ha hecho que las aseguradoras, el 72% de las aseguradoras estén expandiendo su portafolio de productos. Parte de lo que hace diferente la propuesta de Salesforce a nivel de seguros es que arranca con una librería de coberturas, y esa librería de coberturas lo que le permite a las aseguradoras es combinar esas coberturas que pueden ser modulares, que pueden ser por uso, que pueden ser por demanda, con coberturas tradicionales y con coberturas que son de otros ramos. Entonces vemos acá cómo eventualmente un seguro de auto se convierte en un seguro de movilidad, donde empiezan a incluirle ya no solo las coberturas tradicionales, que pueden ser modulares y bajo demanda o por utilización, sino también empiezan a incluir coberturas que tienen que ver con vehículos alternativos, como puede ser una bicicleta y un scooter, donde se agregan coberturas relacionadas con RC o con AP para cubrir ese tipo de incidentes. Y es parte de lo que está ocurriendo en el mercado, donde los asegurados cada vez están demandando más este tipo de productos. Actualmente estamos trabajando en México con un cliente que básicamente quiere o está estructurando una póliza más que de hogar, yo la llamaría de familia, donde de alguna forma está viendo la inclusión de coberturas que tienen que ver con temas de vehículo, con temas que tienen que ver con hogar, y al final del día es parte de lo que empieza a permitir este juego, de crear productos completamente diferenciados a lo que usualmente veníamos manejando y que van mucho más acorde con lo que los asegurados están pidiendo. Ahora, todo esto está soportado y ya, digámoslo así, sin entrar mucho en temas técnicos, al final del día lo que está detrás es un core de seguros end-to-end que soporta el ciclo de vida completo de la póliza, desde el proceso de adquisición, con todos los componentes de marketing, campañas y demás, y que pasa por el proceso de cotización, de suscripción, de emisión, de manejo de transacciones y endosos, el proceso de siniestros y el proceso de renovación. Y eso lo vemos de alguna forma en una capacidad diferenciada, porque típicamente estas herramientas, estos cores, siempre han corrido en el back y en el middle office de las aseguradoras. Lo que estamos haciendo, y parte de la innovación que pone Salesforce sobre la mesa, es que toma el CRM, que es líder a nivel mundial, y sobre esa capa frontal, donde estamos creando ese ecosistema en donde empiezan a interactuar los asegurados, los socios de negocio, que son esencialmente los diferentes canales de distribución, los agentes, retail, bancaseguros y demás, y sobre esa misma capa pone el core de seguros a correr, y es un core de seguros que es completamente modular, entonces le permite a los clientes ir avanzando en esa adopción de funcionalidad de manera gradual en la medida en que va avanzando con sus procesos de innovación. Acá hablamos, obviamente, ya empezamos a embeber dentro de ese core las capacidades de generar estos productos diferenciados, de manejar las coberturas, como lo mencionábamos anteriormente, de implementar esos procesos de claims digitales y que al final del día se convierte en un habilitador de innovación y el consolidador de alguna manera del ecosistema del negocio de seguros para la aseguradora. Ahora, esto viene, hay tres modelos de negocio bajo los cuales esto se puede consumir. El primero, que es como cuando entramos muy rápidamente en un cliente y tomamos esa capa digital, donde eventualmente agentes, donde eventualmente capas o canales de bancaseguros o eventualmente canales digitales empiezan a consumir productos y a cotizar productos bajo un, digámoslo así, una sola plataforma simplificada, eh, eh, consumiendo también procesos de cotización y demás. Entonces, acá hay una simplificación enorme en términos de los sistemas a los que tienen que acceder la red. Típicamente las aseguradoras, cuando son multiramo en Colombia y prácticamente en todos los países, terminan siendo el resultado de la compra de ramos y de compañías a lo largo de la historia, y eso termina trayendo
o termina consolidando al interior de las aseguradoras stacks de tecnología que son muy complejos, y a veces esos stacks, independientemente de que sean del mismo ramo y del mismo producto para productos específicos, están en cores diferentes. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de lo que es la experiencia y los requerimientos de cotización para un agente, empezamos digámoslo así, a tener una complejidad de administración y una complejidad muy fuerte a nivel de la experiencia. El segundo modelo es cuando ya las empresas se dan cuenta que en nuestro core pueden crear productos sobre una visión end-to-end. Y básicamente tenemos el caso de aseguradoras que han creado productos de vehículo modulares, con coberturas y con asistencias opcionales o mandatorias, como las quieran manejar, en un periodo de 13 semanas. Ese caso es de Latinoamérica y básicamente un producto de auto implementado en 13 semanas, con todas las reglas de integración que hay por detrás y los procesos de suscripción, es algo bien importante en términos de aceleración del go-to-market y de las capacidades internas de la organización para lanzar nuevos productos. Y el tercer nivel tiene que ver con el reemplazo de cores existentes, que también es discusión que estamos teniendo ahorita con varias aseguradoras en la región, donde dadas las limitaciones que presentan esos cores, la opción nuestra se vuelve muy atractiva en términos, obviamente, de ese time to market del que hablábamos, en términos de poder hacer leverage de esa librería de coberturas que se pueden crear y de alguna manera terminar creando productos modulares, flexibles y demás, al mismo tiempo que, digámoslo así, la administración y el costo de mantenimiento se vuelve mucho más manejable. No es cuestión del azar que el 68% de los CIOs, según una encuesta de la revista Newsweek, hablan de cómo los sistemas legados se convierten en un inhibidor de transformación, por las mismas restricciones que traen. Son sistemas muy robustos, de nuevo, para soportar operaciones de seguros, pero cuando lo vemos en un contexto de omnicanalidad y de sacar productos modulares, digitales y demás, ya la ecuación se empieza a complicar un poco. Ahora, esto es una visión de cómo nosotros empezamos a consolidar ese ecosistema de seguros digital, donde eventualmente en la parte de arriba vemos los diferentes ramos. Soportamos seguros generales, soportamos seguros de vida, seguros de grupo, seguros especialidades, y seguros comerciales enfocados muy, digámoslo así, a pymes y a empresas de sector mediano. A nivel de canales, pues, básicamente estas son las diferentes interacciones que vemos, y acá hago una claridad: cuando hablamos de agente, para nosotros el agente es mucho más extenso que el agente tradicional. Dentro de esos agentes incluimos obviamente los canales de banca seguros, los canales de retail, los canales de affinity. Para nosotros todos ellos terminan funcionando como intermediarios y es lo que empaquetamos dentro de la vista de agente. Pero al final del día tenemos esos socios de negocio, tenemos a los empleados de las aseguradoras, que en algunos casos son agentes, en otros casos van a ser ajustadores, y a los asegurados trabajando sobre la misma plataforma, cubriendo en la parte de abajo, lo ven los procesos, digámoslo así, de la cadena de valor de seguros en un end-to-end. Ahora, algunos casos reales, digámoslo así, exitosos, que nos gusta poner sobre la mesa. Hablamos de Brela, InsurTech en Estados Unidos, enfocada en servicios de salud o en seguros de salud, donde monta un modelo muy exitoso tanto para directo al consumidor como a través de brokers o de agentes. Movings, que es uno de los casos que a mí en lo personal también me gusta bastante, es un MGA que se crea entre Swiss Re y Daimler Insurance, en Europa, y básicamente le apuntan a la creación de modelos o de productos de seguros
sobre la base, utilizando la información de los computadores de los vehículos. De nuevo, esto lleva a crear productos mucho más relevantes en el contexto del ámbito de conducción o de las características de conducción de los asegurados, y a la vez, digámoslo así, muestra una tendencia de irse moviendo, de esas empresas que se van moviendo del sector real y van ingresando, digámoslo así, al sector de seguros. Y de alguna forma para Swiss Re también representa un movimiento de moverse de ser un reaseguro a entrarle ya a un player que viene con un driver muy digital, en el contexto de definición de productos. Y Azur, que básicamente es un habilitador, de brokers y de agencias, para, digámoslo así, comercializando productos de AIG en Europa. Algunos de los ejemplos que tenemos. Ahora, vamos a hacer un poquito más de doble clic antes de terminar en la parte de agentes. Para nosotros y tiene que ver con los trusted producers, que al final del día son los mismos agentes, y cómo generamos una visión o digámoslo así, un agente de siguiente generación habilitado tecnológicamente que se convierta en un trusted advisor para el cliente. Y acá hablamos de cuáles son esas herramientas que podemos habilitar, no solo en términos de extender parte de esa vista unificada del asegurado, sino también digámoslo así, las diferentes herramientas que incluyen los procesos de cotización y emisión en sitio, que le permiten de alguna manera manejar comparaciones entre las opciones de la misma aseguradora a esta red de agentes, cómo a través de la tecnología y de soluciones móviles pueden tener digámoslo así, ser más relevantes en el contexto del cliente y generar experiencias diferenciadas. Y esto, pues, de alguna forma se me viene también a la cabeza un ejemplo de una empresa en Estados Unidos que se llama Farmers, y que en algún momento implementó, tenían un negocio o tienen un negocio de seguros especialidad para pymes. Tenían un proceso que de alguna forma incluía, alrededor de 70 algoritmos complejos de cálculo, y en 12 semanas, que fue el proceso de implementación, pasaron de un tiempo de cotización-emisión de 2 días a 10 minutos. ¿Qué ocurrió después? Al cierre del mes número 3 hubo un incremento del 75% en la cantidad o en el volumen de cotizaciones por agentes, y en el mes número 6 hubo un crecimiento del 200% en el volumen de cotizaciones por agente. ¿Qué implica esto? En la medida en que tenemos también mejores herramientas para los agentes, y de nuevo, dentro de este grupo de agentes lo hago extensivo a bancaseguros, lo hago extensivo a retail, lo hago extensivo a Affinity, el volumen de generación o de producción de pólizas por esos canales va a aumentar. Y obviamente en el contexto de tener capacidades de ejecución y venta las 24 horas del día. Ahora, este proceso de transformación no es sencillo, y parte de lo que estamos viendo en el canal asesor es que, tienen diferentes versiones para digámoslo así, la plataforma de manejo de agentes. Hay una vista completamente fracturada de lo que es el asegurado. Hay una baja customización, y es como una plataforma les sirve a todos. Y al final del día, pues no, son muy pocas las mejores prácticas que se han adoptado en términos digitales. O sea, es una oportunidad de transformación realmente muy fuerte. Ahora, cuando vemos cómo hace Salesforce y cómo lo aborda para extender esas capacidades que vimos internamente, del core, de manejar el ciclo de vida de la póliza, de poner el asegurado en el centro, el 79% de los ejecutivos de seguros, piensan en la habilitación o en el uso de mobile para de alguna forma fortalecer, digámoslo así, la ejecución de los agentes. Entonces es como si extendiéramos esas capacidades del CRM de las que hablábamos anteriormente, o de ese ecosistema que ya tiene el core de seguros encima, o que tiene la plataforma de cotización o la plataforma de reclamación encima,
y extendérsela a los producers. Los producers para nosotros no son otros que los agentes y los brokers que pueden generar o que terminan haciendo la producción de las aseguradoras. Todo esto obviamente, de nuevo, vuelve a salir el tema de digital, cómo enmarcamos experiencias digitales para esos agentes, para que tengan mejores herramientas para trabajar de cara al cliente. Y al final del día, cómo estas herramientas terminan soportando ese proceso de convertirse en Trusted Advisors. Entonces, parte de lo que genera toda esta revolución digital o este movimiento a digital es que hay muchos productos donde hoy en día se empieza a limitar la capacidad de ejecución para los agentes y hay que movernos, digámoslo así, a esos negocios donde el análisis de riesgo es un poco más complejo y donde el cliente realmente requiere digámoslo así, un acompañamiento mucho más allá. ¿Ok? Este es como digámoslo así, el customer journey de lo que sería el proceso digámoslo así, de soporte o de exposición de esa funcionalidad a nivel de la capa de agentes, donde arrancamos obviamente con ese flujo de leads, donde de nuevo empezamos ya a calificar, a priorizar, ver cuáles son los más calientes, se hace una calificación previa y sobre eso se empiezan a enviar listas priorizadas para que los agentes puedan actuar de manera digámoslo así, enfocada en los que mejor calificación tienen. Se pueden ejecutar también campañas de marketing sobre la base de los clientes que son, digámoslo así, cautivos, si se quiere, de esos agentes. Obviamente la extensión de esa vista 360 que de alguna manera la pueden limitar las aseguradoras según sea el caso, pero al final del día es una vista incrementada, una vista mejorada del cliente ya a nivel del agente. La integración de los procesos de cotización y emisión y parte de lo que de alguna forma a veces les duele a estos canales es que tienen una herramienta en la cual manejan el ciclo comercial y tienen otra herramienta en la cual manejan los procesos de cotización y emisión. Y en la mitad se está perdiendo información, porque al final del día, cuando van ya a la cotización, hubo gran cantidad de interacción con el cliente que se perdió y que no se enriqueció para crear esa vista 360. Y obviamente sobre la misma plataforma podemos hablar de compartir conocimiento y generar colaboración a través de ese ecosistema. Entonces, la interacción de los agentes y de los brokers con la aseguradora se vuelve mucho más sencilla y a través del uso de analíticos, pues obviamente podemos ya hacer un postmortem y de alguna forma también con el uso de analítica predictiva anticipar hacia dónde se está moviendo el negocio de agentes. Un caso bien representativo, ya aplicado en Estados Unidos con Goosehead. Me quiero quedar con los números y básicamente alrededor de la funcionalidad. Se simplificó el proceso de cotización, de emisión y demás alrededor de agentes y al final del día lo que terminó generando esto fue que los agentes de Goosehead terminaron con indicadores que son, en términos de productividad, un 3.7, o sea, 3.7 veces superiores al promedio de industria. A nivel del Net Promoting Score, 2 veces el promedio de industria. Y a nivel de eficiencia en el servicio, 3.2 veces los indicadores promedio de industria. ¿Ok? Esto es parte digámoslo así, de cómo Salesforce a nivel de esa propuesta de valor que le apunta a crear el ecosistema de seguros inteligente sobre la base de la habilitación de innovación, pues vamos pasando por, digámoslo así, todo el ciclo de vida digámoslo así, por toda la cadena de valor mejor del proceso de administración de seguros y obviamente habilitando, digámoslo así, haciendo extensiva esa innovación a los diferentes canales con los que hoy en día están trabajando las
las aseguradoras. Nos movemos ya a preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo no me alcancé a presentar. Paola Ruiz, especialista de industria. Javi, tenemos dos veces, de hecho, de las mismas preguntas. Si nosotros podemos apoyar también con temas regulatorios como el sistema de administración de riesgos ARLAFT. Correcto. De hecho, hay un cliente ahorita en Colombia donde estamos manejando, digámoslo así, temas de SARLAT, acompañado obviamente con otros proyectos que van relacionados con cliente. Pero la respuesta es un sí, Y de hecho, rotundo. complementando un poquito, además del tema de SARLAT, bueno, también se toca por el mismo proceso transversal la base única de clientes. Correcto. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta que me aparezca aquí. No, ya no hay ninguna otra pregunta. Ok. Perfecto. Pues nada, yo quiero darles las gracias por el espacio, por el tiempo. Ahí están por cualquier cosa mis datos de contacto. Y un placer. Muchas gracias a todos.